Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Estamos nuevamente aquí ante la presencia de nuestro Dios, glorificando su nombre, exaltándole, dándole gloria, alabanzas y honra a aquel que murió en la cruz y resucitó y nos dio vida eterna, ¿verdad? Y sabemos que tenemos que vivir bajo sus mandatos, sus estatutos, en obediencia para poder recibir esa vida eterna, ¿verdad? Tenemos que amarle, tenemos que tener una buena relación con Él, ¿verdad? No solo es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y ya soy salvo. No, tenemos que tener una vida, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno que estamos aquí. Un gusto, un placer tener, ¿verdad? Este tiempo con ustedes. Bendita la palabra del Señor, ¿verdad? Él nos permite, por medio de estas, ¿verdad? Esta tecnología, poder reunirnos y estudiar la palabra, ¿verdad? En grupo y estar todos, ¿verdad? Conectados a un mismo espíritu. Amados hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Trayendo este mensaje que, pues, si es nuevo, si usted no ha tenido la oportunidad de ver los otros videos o las otras enseñanzas, les recomiendo que empiece desde el principio, ¿verdad? Para que pueda entender lo que hablamos, porque la palabra del Señor pues se conecta sola, ¿verdad? Todo va conectado con todo en la palabra del Señor, no hay nada nuevo. Todo lo que está escrito pues tiene relación con lo anterior, me refiero, ¿verdad? Pues al Viejo Testamento, conocido como el Viejo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Y es una serie, ¿verdad?, de libros que se unen y todos tienen una información que al fin y al cabo pues es una sola información, amados hermanos. Así que si usted es nuevo, ¿verdad? Y comienza a ver estos videos, les recomiendo que a lo menos, ¿verdad?, empiece a ver lo del Apocalipsis, ¿verdad? Desde el principio. Tenemos esto en series, estudiamos la palabra del Señor por series, diferentes libros ya hemos estudiado. Y pues les recomiendo que si es la primera vez que así lo haga, ¿verdad? Vaya al primer capítulo del Apocalipsis, ¿verdad? Que estamos estudiando para que así entienda todo lo que hablamos aquí y lo que, ¿verdad? Venimos estudiando desde ya prácticamente año y medio, ¿verdad? Si no, 2 años, no me acuerdo muy bien, pero creo que esto empezó cuando empezó, ¿verdad? La pandemia y pues llevamos un tiempo grande, ¿verdad? Prolongado haciendo todo esto. Bien, hermanos, rápidamente vamos a los saludos, ¿verdad? Gracias por estar ahí. Bendiciones para todos ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes. Voy a orar rápidamente para, ¿verdad?, ir a la presentación. Así que oramos y le pedimos a nuestro Dios Padre Celestial que tome el control de lo que se va a hacer aquí hoy. Le pedimos a nuestro Señor que limpie nuestros corazones, nuestra mente, que nos alinee, ¿verdad?, a su eh, 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 tiempo, ¿verdad?, que está próximo a suceder su gran venida y queremos estar alineados a todo lo que va a acontecer, queremos estar despiertos a todo lo que va a acontecer y te pedimos, Padre Celestial, te pedimos, mi Señor Jesús, que nos ayude a entender y a conocer y a estar listos y preparados para recibirte, mi Señor. Apártanos del pecado, del mal, limpia nuestros pensamientos, nuestra alma, Señor. Trae sanidad a nuestro cuerpo, Señor. Cualquier necesidad, Señor, que haya, Señor, en el pueblo, Señor, cúbrela y trae, Señor, al pueblo la, ne- la- el favor y la bendición tuya, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Permite que podamos entender tus palabras. Bien, hermano. Vamos entonces a la enseñanza, ¿verdad? Vamos aquí rápidamente. Hoy vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 16. Seguimos en el tercer ay y esto es lo último, ¿verdad? Del tercer ay, pues aquí capítulo 16 de Apocalipsis es cuando el Señor ya derrama su poder, su ira sobre los malvados, los perversos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo hoy no para ira,
sino para alcanzar la salvación. No hemos sido puestos para la ira del Cordero, sino para alcanzar, y fíjense bien que dice, sino para alcanzar salvación. Esto es tomado del libro de Tesalonicenses, amados hermanos, este título, y lo vamos a estar hablando más adelante. Así que seguimos en la enseñanza, ¿verdad? Vamos a ir avanzando hacia la luz del conocimiento y mientras avanzamos a la luz del conocimiento, ¿verdad? Nos vamos sumergiendo en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría, pues sabemos que la sabiduría es poner en práctica ese conocimiento que hemos adquirido, ¿verdad? Por medio de la bendita palabra del Señor. Como siempre, hacemos un resumen corto, ¿verdad? De lo que vimos la enseñanza anterior. Y en la enseñanza anterior estuvimos viendo el capítulo 15 de Apocalipsis, la victoria, los de la carne versus los del espíritu. Entonces voy a tratar de ser bien rápido en esta resumen, porque ya hemos visto bastante de esto, ¿verdad? Ya tenemos mucha información acerca de este capítulo 15 donde están los 42 meses, ¿verdad? Y la victoria que tenemos al final. Cómo debemos, ¿verdad? Como dice aquí capítulo 14, tener paciencia cuando venga la persecución que viene por medio de este reino de la bestia, el reino del anticristo, donde va a perseguir todo lo que es, ¿verdad? Concerniente al Cristo de la gloria, al Dios Todopoderoso. Y dice que esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo, obedeciendo, obedeciendo sus mandatos, sus mandamientos y manteniéndonos firmes en la fe en Jesús, ¿verdad? Y dice que somos benditos si tenemos que hasta con nuestra propia vida enfrentar, ¿verdad? Cualquier circunstancia donde pues tengamos que estar firmes en la fe. Y vimos, ¿verdad? La semana pasada la victoria, los del espíritu, los de la carne versus los de la carne, y cuáles eran las características de estos, ¿verdad? Los espirituales versus los carnales. Y las características, cuando hablo de espirituales y los carnales, no necesariamente pues son los que están en la calle y los que están en la iglesia, sino realmente, amados hermanos, y siendo realistas, ¿verdad? Porque de eso se trata esta enseñanza. Yo quiero que todo aquel que escuche esto entienda que la relación con nuestro Señor Jesucristo no depende de una visita a la iglesia o de que mi papá o mi mamá son personas que sirvieron al Señor, que son pastores. No, esto significa que nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor, tiempo en espíritu, buscando, ¿verdad? Su guianza, buscando agradarle a Él, viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, lo que quiero decirle es que los espirituales no necesariamente, ¿verdad? O los carnales no, tampoco necesariamente son personas que están en la iglesia, ¿verdad? Tanto espiritual como carnales no significa que son personas que están en la iglesia o son personas que están en la iglesia. A eso es lo que me refiero. Lo que me refiero es a que los espirituales, como dice ahí, debemos proceder en una paciencia y en una obediencia, que esa obediencia es lo que estatutos y mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Pero con los de la carne, ¿verdad? Que proceden en desespero por sus bienestar, o mejor dicho, por su bienestar, y conforme a sus malos deseos, seducciones sin piedad, robo, engaños, mentira y toda clase de maldad son sus características, pues no hay verdad en ellos, ¿verdad? Entonces, vimos eso la semana pasada, ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles, eso lo vimos la semana pasada y usted si no lo vio, pues entonces le animo a que lo escudriñe y lo vea y para que le sirva de gran bendición, ¿verdad? Entonces, en segunda de Timoteo, es una carta que Pablo le envía, ¿verdad? A Timoteo, a uno de sus fieles que está trabajando en la obra del Señor en aquellos tiempos arduamente por llevar el evangelio. Pablo le escribe lo siguiente: también debes de saber esto, le dice Pablo. Y esa carta la hemos hecho para nosotros también. Debemos de saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, amados hermanos. ¿Cuáles son los postreros días? Pues estos que estamos viviendo. Mientras más va pasando los días, mientras más se van avanzando los días, ¿verdad? Más cerca estamos de la presencia de nuestro Dios, más cerca estamos para el regreso de nuestro Dios. Por lo tanto, se convierte en cada día un día postrer más adelante, ¿verdad? Entonces, en los postreros días, Pablo nos dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y nos da una lista ahí, ¿verdad? Parecida a la que les dije: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos es el consejo que Pablo nos da: evitar, ¿verdad? Debemos de evitar a este tipo de personas. Entonces, en los postreros días podemos resumir lo que dice ahí: que vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. A estos hombres hay que evitarlos. Entonces, estos hombres, según la palabra del Señor ahí, pues son representantes de lo que son personas que viven bajo la carne, ¿verdad? Estamos resumiendo los espirituales versus los carnales. Y este versículo nos explica muy claramente, ¿verdad?, cómo es este tipo de personas. Hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que el mismo Dios, amados hermanos, si podemos añadir eso ahí. Estos hombres tenemos que evitarlos. Entonces, yendo más adelante, ¿verdad? Vemos a Daniel, capítulo 7, donde decía que yo veía que en este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es lo mismo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Que acabamos de leer ahí, que debemos de ¿qué? De soportar la paciencia con persecución. Entonces, cuando hablamos de los carnales versus los espirituales, amados hermanos, pues en estos últimos tiempos, los que son amadores de sí mismos, los que son amadores de los deleites más que de Dios, se van a unir a este reino de la bestia y nos van a perseguir, nos van a señalar, nos van a juzgar, los tiempos van a ser más difíciles. Por eso la palabra dice, ¿verdad? Por eso Pablo nos exhorta a estos: evítalos, ¿verdad? Y si podemos desde ahora ver, ¿verdad?, estas personas que son así, pues mi consejo es que tratemos de llevar el evangelio, de enseñarle la palabra como es, pero también pues tenemos que ser sabios, amados hermanos. Si estas personas llevan tiempo diciendo que conocen al Señor, pero no quieren cambiar su vida, amados hermanos, pues ya no está en nosotros el tratar de cambiar sus vidas. Si ellos no quieren, hay que dejarlo. Lo más que podemos hacer por estas personas es orar fervientemente para que el Dios de los cielos tenga misericordia de este tipo de personas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues estamos aquí para evangelizar, para llevar el evangelio y para ser portadores de la salvación, ¿verdad? Que el Señor nos ha confiado su evangelio para que nosotros lo hablemos. Pero tenemos que evitar, ¿verdad?, tener mucha eh, cercanía con estas personas, ¿verdad? Y irnos preparando. En el cielo vi otra gran señal. Ahora vamos al capítulo 15 de Apocalipsis, ¿verdad? Y estoy resumiendo esto, todo lo que estoy hablando. Si usted se queda un poquito que no entiende, vaya al mensaje anterior, ¿verdad? Eran 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, ¿verdad? Ya pasamos aquí ahora al día, al momento donde el Señor va a derramar su ira, y dice que Juan vio otra señal en el cielo, ¿verdad? Y que esta señal en el cielo dice que veía también a los que parecía ser un mar de cristal. Y que allí sobre el mar de cristal y con las arpas de Dios le había dado
a estas personas que están paradas ahí, eh, estaban los que habían logrado vencer a la bestia y a su imagen porque se mantuvieron firmes, amados, porque fueron los espirituales los que decidieron buscar el camino de la verdad, los que decidieron tener una relación con Dios, los que decidieron tener una vida espiritual y no carnal. Y ahora están ante la presencia de Dios porque vencieron la imagen, vencieron la marca de la bestia, vencieron a la bestia misma y a su número. Y estos que están delante de la presencia de Dios entonaban un cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero. Pero para darle un poquito más de perspectiva de lo que está pasando ahí, ¿verdad? De estos hombres que están ahí. Y la semana pasada leímos esto también, Daniel 7, que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano, ¿verdad? Y creo que la semana pasada dije que el anciano de días era Jesús, pero la realidad es que este anciano de días es el juez, y es el juez, pues sabemos que es el Padre Celestial, ¿verdad? Que es el Padre, el Dios Todopoderoso, sentado para juzgar a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda la gente. Y estaba vestido con ropas blancas como la nieve, y el pelo y su cabeza eran como lana limpia, dice. Y su trono llamas de fuego, amados hermanos. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque es exactamente lo que dice aquí. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Entonces estamos viendo la presencia del Dios Todopoderoso, que es fuego consumidor, amados hermanos. Y en Daniel dice que como un río de fuego procedía del trono del Dios Todopoderoso y salía delante de él, y millares le servían, y millones asistían delante del juez. Se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, sabemos que hay millares de personas al frente del trono donde van a ser juzgados y donde van a dar sentencia. Y si leemos, ¿verdad? Esto lo voy a añadir, no está en las palabras, ¿verdad? Pero viene a mi memoria, no está en la enseñanza pasada. Pero si usted va a Mateo 25 y busca el titulito que dice Jesús juzga a las naciones, o las naciones son juzgadas, algo así dice. Y va a ver que el Señor llama a los benditos de su Padre, y entonces ahí está el juicio. Si usted quiere saber cómo es el juicio, dice que a su derecha están los benditos y a la izquierda están los malditos. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y usted léalo para que usted vea cómo es ese juicio que ocurre, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, y qué es lo que se habla ahí y quiénes son, ¿verdad? Obviamente, los espirituales versus los carnales. Vas a ver los espirituales al lado del Señor ahí, donde el Señor le dice, benditos de mi Padre, vengan acá porque ustedes hicieron todo lo que yo le pedí. Y este era el cántico que ellos cantaban, ¿verdad? Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 15, se me quedó ahí, dice 1, pero es 15, perdónenme, se me quedó como 1. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde estaba el tabernáculo de Dios. Del templo salieron los 7 ángeles en posesión de las 7 últimas plagas que van a ser derramadas, y son las 7 últimas plagas de la ira de nuestro Dios. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente estos ángeles, y alrededor del pecho llevaban un cinto de oro, ¿verdad? Ángeles fieles, obedientes a nuestro Dios. Uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles las sendas copas de oro llenas de ¿qué? De la ira de Dios, amados hermanos. Estas son las últimas 7 copas de la ira de nuestro Dios que van a ser derramadas para los carnales, amados hermanos, para los de la carne, pero a los que vivimos en el Espíritu y buscamos la santidad del Espíritu, ¿verdad? A nosotros, entonces nuestro Dios nos va a proteger de todo esto que viene, ¿verdad?
Y dice que estaban llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo por causa de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. En Daniel 7, 25 al 27 o 17, vamos a leerlo aquí un poquito más adelante, dice que este cuerno, estas 4 grandes bestias, ¿verdad? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el trono o recibirán el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Dice que vamos a recibir, ¿verdad? Luego que estos reinos, este último reino de la bestia se acabe, ¿verdad? El Señor haga justicia. Nosotros los espirituales vamos a recibir el reino de los cielos y lo vamos a poseer hasta los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, amados hermanos. Viene una gran bendición, vale la pena esperar en nuestro Señor, ser paciente y confiando en Él en todo momento. Vamos a seguir más adelante, ahora sí, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, este reino de las tinieblas. Y a los santos del Altísimo va a quebrantar, los va a quebrar, ¿verdad? Nos va a hacer daño. Se le va a permitir. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, pensará en cambiar todo lo que Dios estableció. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, lo cual son 42 meses, ya lo hemos estudiado. Pero se sentará en el juez, que ya vimos que está delante del trono, ¿verdad? La agua de fuego, está el río de fuego y están todos ahí, porque el juez se sentará, dice, y le será quitado su dominio. Entonces el Dios de los cielos va a quitarle el dominio a esta bestia, se le va a ser quitado, ¿verdad? Para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados. ¿A quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Pero a quién le será entregado esto? A los santos, a los que buscan la verdad, a los que estamos, ¿verdad?, esperando en el Señor la bendición grande y poderosa. ¿Mediante qué? Paciencia, mediante la obediencia, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa fe? Pues esa fe es paciencia, una espera en obediencia, hasta que el Señor Dios Todopoderoso opere, le quite el dominio a la bestia, que solamente son 42 meses, amados hermanos. Y cuando eso suceda, entonces nosotros reinaremos juntamente con Cristo, ¿verdad? Por la eternidad, y todos los dominios que existen ahora mismo serán entregados. ¡Wow! Qué tremendo es la bendición que nos espera. Pero, amados hermanos, no es para cualquiera, no es para todos. Tenemos que vivir en obediencia y tenemos que mantener la fe en Cristo Jesús a pesar de lo que veamos, ¿verdad? Apocalipsis 2 dice esto: pero lo que tenéis, lo que tienen, lo que ustedes tienen, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué tenemos, amados hermanos? Tenemos la fe, la palabra del Señor, la esperanza, la misericordia, la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que esperar en esa fe y en esa esperanza, ¿verdad? Tenemos que esperar que Él ejecute, haga, y que Él sea el que nos bendiga y que nos guarde en todo momento. Y nosotros tenemos que ser, ¿qué? Pacientes, esperando en Él. Por eso, lo que tenemos que retenernos, que nuestra fe en Él, nuestro conocimiento y sabiduría, que lo tenemos que atesorar, ¿verdad? En nuestro corazón y en nuestra mente. Y por eso dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces vemos, amados hermanos, que hay unos requisitos para poder ser aquellos que, como Daniel dice, seremos, ¿verdad? Reyes, gobernantes, será entregado los reinos de la tierra a nosotros, pero tenemos que vivir bajo la paciencia. Y le voy a añadir algo más, y es que, ¿qué?
que tenemos que vivir en el espíritu, amados. Tenemos que ser los espirituales, lo que Dios nos demanda, ¿verdad? Entonces dice, y le daré autoridad para que reine las naciones, ¿verdad? Versículo 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, amados hermanos, tenemos que esperar en paciencia hasta que nuestro Señor venga, y cuando Él venga, entonces Él nos va a dar la autoridad para ejecutar. Mientras tanto, tenemos que ser con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Enmudecer, callar, dejar que nos pisoteen, tener paciencia, orar por misericordia, amados hermanos, porque de eso se trata, ¿verdad? Sé que hay momentos donde tenemos que enfrentar circunstancias, enfrentar momentos difíciles donde hay personas que nos faltan el respeto, nos quieren ofender, nos quieren, ¿verdad? Pasar por encima, como dicen por ahí. Pero a todo esto tenemos que vivir en paciencia porque se trata de la salvación de esta persona, ¿verdad? Así que cuando el Señor nos dé la autoridad, entonces las cosas van a ser diferentes. Como el Señor Jesucristo recibió el poder y la autoridad, también nosotros recibiremos la autoridad del Padre. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice, ¿verdad? A las iglesias, a la congregación, a los santos. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ahí está la clave, amados hermanos. Vencer, mantenerse firme en la espera. Mateo 11, y voy a utilizar la traducción a lenguaje actual, 11, 12 al 13, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logrará formar parte de él. ¿Qué está avanzando, verdad, para establecerse aquí en la tierra? El reino de Dios. ¿Y cómo el reino de Dios avanza? Mediante el evangelio de Jesucristo. Y mientras más personas se van añadiendo a la fe y siendo obedientes al Señor, más personas van obedeciendo la ley de este reino, que la ley de este reino es ¿qué? El amor, la paciencia, la obediencia a Dios en sus mandatos y estatutos, siendo compasivos, misericordiosos unos con otros, amando la verdad de Dios y obedeciendo la verdad, no siendo como los hombres carnales que leímos en Timoteo, ¿verdad? Que decía que vendrán tiempos peligrosos donde habrán personas que serán amadores de sí mismos, que amarán los deleites, los deleites más que al mismo Dios, ¿verdad? Pero nosotros no debemos ser así, sino que debemos ser gente valiente y decidida para lograr formar parte de este reino. Y Dios ya habiendo anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego que Juan el Bautista vino Jesús, los tiempos comienzan a ser finales, ¿verdad? Ya estamos a la espera de un nuevo comienzo, de un nuevo reino. Ya Jesús vino, cumplió con todo lo que la palabra estaba establecido. Ahora estamos esperando su segunda venida cuando venga a reinar como todopoderoso, a buscar a los espirituales, no a los carnales, amados hermanos, sino a los espirituales. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero estar seguro de que esté grabando, ¿verdad? Ya llevo 29 minutos, pero sí estoy grabando. Entonces, vamos ahora a pasar de los espirituales y los carnales, ya conocemos, ¿verdad? Lo que son los espirituales y carnales, al Apocalipsis 16, no para ira, sino para alcanzar salvación, es lo que el Señor nos ha puesto. Aunque hemos visto, amados hermanos, es un poquito contradictorio, hemos visto tantas escenas donde nosotros prácticamente vamos a hacer agolpeados fuertemente, por decirlo así, atropellados fuertemente, vamos a ser perseguidos fuertemente, vamos a tener tiempos difíciles, ¿verdad?
Pero no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar ¿qué? La salvación. Y aquí hay dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos de la tribulación de aquellos días y cuando hablamos de la ira de Dios, son dos cosas diferentes, amados hermanos. El Señor nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a cuidar, pero dice que al final de los 42 meses del tiempo del fin, se le va a dar una autoridad adicional, ¿verdad? A la bestia. Y dice que la bestia, el anticristo, el falso profeta, el Satanás mismo, va a perseguir a los que obedecen los mandatos y estatutos del Señor, ¿verdad? Si usted mira Apocalipsis capítulo 12, el último versículo lo dice claramente. Él se fue, se decidió a perseguir a aquellos que andan en la fe de Cristo y que mantienen los mandatos y estatutos de Cristo Jesús. Entonces hay una diferencia, amados hermanos, lo que es el tiempo de tribulación, que yo lo miro de esta forma. Muchas veces lo señalaban como el juicio de Dios, pero no el juicio de Dios, es la misericordia de Dios, amados hermanos. Aunque usted lo vea de esa forma difícil, ¿verdad? De una forma como que esa es la misericordia de Dios. Sí, amados hermanos, porque ¿saben qué? El Señor ya ha hecho todo por llamar a estas personas que no quieren caminar en la fe, ¿verdad? O que dice que caminan en la fe, pero no se afincan a la palabra, no se comprometen al 100% genuinamente con el Señor y andan en los dos mundos, ¿verdad? Lo mejor de dos mundos, un poquito de este lado, un poquito de este lado, lo combino para vivir a mi deleite. Pero a esas personas el Señor las está llamando y tiene que hacer cosas en la tierra, tiene que sacudir, estremecer nuestro espíritu con cosas para que podamos despertar, ¿verdad? Por misericordia, porque acuérdense que este cuerpo, esta carne solamente tiene un tiempo de vida, pero lo que es espiritual, tu interior, ¿verdad? Los más robustos en estos tiempos podrán vivir 80 años. Con las comidas y todos los químicos que hay, todas las contaminaciones, prácticamente el tiempo de vida del ser humano en estos días es bien corto, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, analicemos. Si queremos salvar lo que es la carne, pues está bien, trata. Pero sabes que viene un día donde todo va a acabar y lo único que va a quedar es tu espíritu, tu alma. Y donde ella, o lo que tú hayas hecho, como tú hayas vivido, es lo que depende, lo que determina donde tu alma y tu espíritu va a ir a vivir, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos en lo espiritual y no en lo carnal, amados hermanos. Enfoquémonos en lo que es del espíritu y no lo que es de la carne. Entonces, cuando miramos lo que es del espíritu, nuestro Señor está haciendo lo indecible. Está sacudiendo al mundo con sus señales, prodigios, demostrando su poder con la naturaleza y con todo lo que ocurre, ¿verdad? Lo que hemos leído en esos capítulos de Apocalipsis. Con todo eso que la gente llama tribulación y angustia, ¿verdad? Caídas de meteoritos, terremotos fuertes, huracanes, devastaciones por todos lados, amados hermanos. Con el propósito de hacer entender a la humanidad que se tiene que arrepentir y tiene que darle gloria a Dios. ¿Qué pasaría si la humanidad entera escuchara la voz del Señor por medio de una de estas circunstancias y decidiera entregar su vida completa al Señor? ¿Ustedes creen que habría un apocalipsis entonces? Es una pregunta válida. Pues la profecía se tiene que cumplir, claro está. Pero si hay un arrepentimiento masivo, que es lo que el Señor busca, ocurriría todo lo que está puesto, amados hermanos. Todo lo que ya el Señor dijo que va a ocurrir. Yo les aseguro que no, porque nuestro Señor es misericordioso. Acuérdense de Nínive, donde el profeta fue y profetizó lo que va a ocurrir, y Nínive se arrepintió. El gobierno mandó a todo el mundo, hasta los animales, a ayunar por 40 días.
Y toda una nación se arrepintió y la misericordia de Dios fue alcanzada, amados hermanos, que el profeta se enojó con Dios y le dijo, siempre que tú me envías, terminas no haciendo nada, ¿verdad? Ustedes saben la historia y si no la saben, puede ir al libro de Jonás y leerlo. Es un libro corto de 3, 4 capítulos, muy interesante, ¿verdad? Pero si fuese así, amados hermanos, entonces lo que Dios está haciendo poco a poco, estremeciendo la tierra, los cimientos de la tierra para ver si la gente se aparta de la maldad, amados hermanos, y comienza a buscar el reino de los cielos. Pero, ¿verdad? Mientras estamos viendo todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que está aconteciendo y nosotros nos estamos preparando para recibir a nuestro Señor, y la palabra dice que nosotros no estamos puestos para ira, ¿verdad? Aunque hay que entender cuál es la ira del Señor y cuáles son los tiempos de tribulación, por lo cual estaremos pasando, ¿verdad? Y en esos tiempos de tribulación no necesariamente son los tiempos donde el anticristo nos va a perseguir. Son tiempos donde va a haber calamidades naturales, ¿verdad? Desastres naturales y cosas así. Pero los últimos 42 meses donde viene la persecución grande a los que obedecemos los mandatos y estatutos del Señor. Y en esos 42 meses van a tener un final donde nuestro Señor se va a irar, ¿verdad? Ya estudiamos eso. Si usted recapitula todo lo que hemos estudiado, va a entender. Y entonces viene lo que es la ira del Señor. Voy a leer todo el capítulo 16, ¿verdad? No me voy a detener, no voy a explicar nada. Simplemente usted preste atención. Estas son las plagas, este es el castigo que Dios va a derramar a todos aquellos que adoraron la bestia a su imagen y a su número, ¿verdad? Los que se pusieron la marca de la bestia, los que decidieron entrar en este reino, los cobardes, los que no tuvieron valor de enfrentar, ¿verdad?, a la bestia y decidieron mejor salvar su vida por 42 meses porque no enfrentaron a la bestia, pero van a enfrentar al Dios Todopoderoso, amados hermanos. Entonces, velo de esa perspectiva, ¿no? Mucha gente va a querer huir de la bestia y van a aceptar todo esto, pero van a tener que enfrentarse entonces al Dios Todopoderoso. Y ahí sí que la cosa no va a ir muy bien. Entonces son 7 copas de la ira que vamos a ver aquí, la descripción de ellas y a quienes le va a tocar, ¿verdad? Y yo le estoy diciendo que ni a usted ni a mí la ira de Dios nos va a tocar y eso es lo que estamos estudiando hoy. ¿Verdad? ¿Qué estamos estudiando? Vamos por aquí, momentito. No para ira, sino para alcanzar salvación. A eso somos llamados, amados hermanos. Luego oí que del templo salía una fuerte voz que les decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y todos los que tenían, ven, la marca de la bestia, adoraban su imagen, le salió una úlcera maligna y pestilente. Entonces esta ira va dirigida solamente a los que tienen la marca de la bestia, amados hermanos. Versículo 3. El segundo ángel derramó la copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como la sangre de un muerto y murieron todos los seres vivos que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía, fíjense que hay ángeles de agua, hay ángeles que pertenecen al fuego, fíjense bien cómo dice. Justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que juzga estas cosas. Tú le has dado a qué, a beber sangre, pues ellos se lo merecen porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Vieron entonces a quién Dios va a castigar? Todos aquellos que son cómplices de matar a los que sirven al Dios de los cielos. Y oí también que otro decía desde el altar, ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos eh, y verdaderos, debe decir ahí, perdónenme.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol lo que se le permitió quemar con fuego al género humano. El hombre y la mujer se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse, ven lo que dice, amados hermanos, hay un llamado al arrepentimiento y dar gloria al nombre de Dios que tenía poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios de los cielos, pero no se arrepintieron de sus obras. Entonces vemos que la ira, amados hermanos, hasta ahora el quinto ángel va dirigido todo a aquellos que adoraron la bestia, que adoran la bestia y que tienen, ¿verdad?, relación con la bestia y su reino. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi que salían tres espíritus impuros con aspectos de rana. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En otras palabras, amados hermanos, el Dios Todopoderoso toma todos los espíritus, ¿verdad? Estos espíritus los envía a las naciones para que ellos vayan a combatir al Dios de los cielos en el valle de Armagedón, ¿verdad? Que eso ya lo vimos, ya lo estudiamos y ustedes saben de qué estamos hablando. Miren, yo vengo como ladrón o como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vean la vergüenza de su desnudez. Fíjense lo que dice, miren, yo vengo como un ladrón. Acuérdense de eso. ¿Y cómo viene un ladrón sin anunciar? Viene de escondida, viene, ¿verdad?, a hacer algo sin que nadie lo sepa. Si viene nuestro Señor, Él viene de sorpresa mientras todos ellos estén disfrutando, celebrando que están triunfando en su reino, aunque hay calamidades ya sucediendo. Se van a topar con la sorpresa que el Dios Todopoderoso va a venir a ejecutar sus juicios. Y ahora nos dice esto también, un consejo sabio del nuestro Señor que debemos de permanecer en Él. Dice, bienaventurados los que se mantengan despiertos, amados hermanos. Hay que estar despiertos a todas estas cosas, a lo que sucede, para que nada nos tome por sorpresa, amados hermanos. Aquí en Estados Unidos, ahora en el estado de Texas, hoy es 30 de enero, perdóname, 30 de enero del 2022. Y si usted no sabía, pero dentro de 4 días más o 3 se acerca una tormenta de hielo para estos lugares. Pero si no estamos al tanto, ¿verdad? No estamos pendientes a las noticias, no estamos pendientes a lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pues esa noticia de que se acerca una tormenta invernal a esta área, pues nos va a tomar por sorpresa. Y no vamos a estar preparados, amados hermanos. Le doy esto como un ejemplo de que nosotros tenemos que estar despiertos ante las cosas que están sucediendo allá afuera. Tenemos que agarrar nuestra Biblia e ir, ¿verdad?, cotejando conforme a lo que se está dando en el mundo, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? Porque eso nos alienta, nos avisa y nos mantiene, ¿verdad?, más firmes. Si nosotros nos apartamos, nos comenzamos a dormir, comenzamos a alejarnos de lo que sucede, comenzamos a no darle importancia, nos podemos enfriar, no vamos a estar en esa llama del Espíritu, en la espera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos preparándonos. Y eso nos va a ayudar a conservar nuestras ropas, ¿verdad? Para estar delante del Señor cubiertos sin ningún tipo de desnudez, pues la desnudez representa el pecado, representa la vergüenza, representa que estamos lejos de nuestro Dios. Y los reinos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? Son llamados y llevados ahí. Ahora el séptimo ángel derrama su copa en el aire y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo ya
está hecho, se acabó. Este es el juicio del Dios Todopoderoso. Recuérdense que en el capítulo 15 vemos cuando somos llamados delante de la presencia de Dios. Estamos ahí delante de la presencia de Dios y entonces va a derramar sus juicios porque no estamos puestos para ir, amados hermanos. Y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, nunca antes visto, ¿verdad? Desde que la humanidad existía, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dijo, les doy a beber de la copa que tenía ardiente vino de su ira. Y todas las islas y todos los montes desaparecieron. Del cielo cayó sobre la gente un enorme granizo, con granizo que pesaba más de 20 kilos. Y fue tan grande la plaga de granizos que toda la gente blasfemó contra Dios. Fíjese que en el versículo 20 dice que todas las islas y los montes desaparecieron. Amados hermanos, esta gran ira de nuestro Dios que estremece la tierra a tal nivel de que desaparecen los montes de las islas, imagínense. Cuán grande es el pecado de esta gente y la justicia de Dios viene en camino a hacer justicia a los que le servimos, a los que estamos clamando por justicia, a los que le pedimos a nuestro Dios que nos haga justicia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la maldad fue tan grande en estos tiempos, o será tan grande, que ya Dios no va a poder soportar con ella. Pero la ira de Dios no es para aquellos que somos los del Espíritu, sino para aquellos los que son de la carne. En Tesalonicenses 4, 13 del 18 dice lo siguiente, amados hermanos. Esta es la venida del Señor, que es el día de la ira del Señor, ¿verdad? Ese día cuando el Señor aparezca sobre las nubes, ese es el día de la ira del Señor. Capítulo 15 de Apocalipsis, o 14 creo que era, donde dice que habla del lagar de la ira, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando lo estudiamos? Habla acerca de cómo él pisoteará las uvas. ¿Se acuerda de eso? Dice que él estaba sobre las nubes y que vino y que mandó a recoger todas las uvas que le pertenecían a él, ¿verdad? Y luego envía a los otros ángeles y recoge todas las uvas que pertenecían a la ira del Señor, ¿verdad? Creo que es el capítulo 14 o 15, no me acuerdo ahora muy bien. Pero ya lo estudiamos. Entonces, la venida del Señor es aquí, ¿verdad? Capítulo 4 de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estoy usando Reina Valera 1960. Ahí dice Reina Valera contemporánea, pero es 1960, ¿ok? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí Pablo nos da una esperanza. Aquellos que ya se han ido, que ya no están con nosotros, dice, mira, no te entristezcas por ellos. Como el que ya no tiene esperanza, como el que ya no nos va a volver a ver. Porque dice, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que han dormido en él. O sea, los que ya murieron y que tuvieron una relación con Dios, que fueron, ¿verdad? Siervos del Señor, Él los va a volver a traer. Por lo cual os decimos esto con palabras del Señor, que nosotros que estamos viviendo ahora, y si quedamos hasta el día de la venida del Señor, no seremos primeros que los que durmieron, dice. No precederemos a los que durmieron. Entienda bien eso. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos primero que los que durmieron, dice. Porque el Señor mismo, cuando descienda del cielo,
con la voz de mando de Él, con su voz va a mandar, va a dar una ordenanza, va a dictar, va a dar una orden ejecutiva del reino de los cielos, con voz de mando, con voz de arcángel. Si miramos el Apocalipsis, está lleno de ángeles operando y ejecutando los juicios de Dios y haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Son enviados a hacer estos arcángeles, y con las trompetas de Dios descenderá del cielo, ¿quién? El Señor mismo, dice ahí. Él descenderá del cielo. Y con esas órdenes y con esos mandatos y con todas estas ángeles, y va a dar la orden, ¿verdad? ¿Y cuál orden va a ser? Que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Todos los que murieron, ¿verdad? Que vivieron conforme a la palabra del Señor, los niños y todos, ¿verdad? Resucitarán primero. Y luego, amados hermanos, nosotros que estamos aquí, si es que el Señor permite que estemos hasta el día de esa venida del Señor, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Entonces, cuando hablamos del arrebatamiento, muchas personas piensan que es al principio de toda la gran tribulación o a mitad de la gran tribulación. Pero la verdad es que dice que a la final trompeta, ¿verdad? ¿Y cuál es la final trompeta? Ya la leímos, ¿no? Es a la final trompeta. Y miramos que los santos van a ser, ¿verdad? Perseguidos. Y vemos todo este escenario del Apocalipsis que nos lleva hasta lo que estamos estudiando hoy, amados hermanos, que es el día de la ira del Señor. Y si leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Como ya les dije, la semana pasada lo estuvimos estudiando, acerca de la ira del Señor, cuando Él está ahí en la nube y el ángel le dice, mete tu hoz y vendimia los ramos de la tierra porque ya están, ¿verdad? Maduros. Y el Señor toma los que son los de Él. Ahí vamos viendo que ese es lo que dice aquí, juntamente con los que han dormido y han sido resucitados, serán arrebatados, serán tomados para el Señor. Esto es, si estamos vivos, al final de los 42 meses, amados hermanos. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor va a venir, así como el ladrón en la noche. ¿Se acuerdan qué versículo era, para ser más preciso? Si no me equivoco, el sexto ángel, ¿verdad? Lo voy a marcar por aquí. Creo que es la próxima. Así. Mire, si se acuerda, dice que... Uy, se me marcó ahí. Perdone. Aquí. ¿Qué dice? Miren, yo vengo como un ladrón. O sea, estamos en las copas de la ira, hermanos. Copa número 6 ha sido derramada y el Señor todavía no ha venido como un ladrón. ¿Por qué digo todavía no ha venido con un ladrón en la noche? Porque dice, bienaventurados los que mantengan despiertos y conserven sus ropas. Estamos viendo, amados hermanos, estamos hablando de las copas de la ira de Dios y todavía Él no ha venido como ladrón en la noche. Entonces, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, cuando el reino de la bestia, de la tiniebla, se esté diciendo, ya tenemos todo bajo control, dice que entonces vendrá sobre ellos, ¿sobre quién? Sobre este reino, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y no van a escapar de ella, amados hermanos. Mas nosotros, ¿verdad, hermanos? No estemos en qué? En tinieblas. ¿Verdad? Como decía allí en el bienaventurado los que velan, los que están despiertos, para que aquel día no nos sorprenda como el ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no duerman como los demás duermen, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Muy importante esa palabra ahí, que tenemos que estar pendientes velando, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto, yo por lo menos estoy velando, viendo las cosas que suceden en el mundo, pero me pregunto, ¿cómo es que no se van a dar de cuenta de todo lo que está sucediendo? De las destrucciones, de las tormentas, de la vida tan contaminada que se está viviendo en cuanto a los valores y los principios, en cuanto a la moral, amados hermanos, en cuanto a lo que ya no se sabe si es hombre o mujer, ¿verdad? En cuanto a físico, muchas personas son así. Ya no se sabe si, ¿verdad? Si esto le pertenece a lo femenino y esto a lo masculino, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? No quiero entrar en muchos detalles, usted entiende lo que yo estoy diciendo. Tan reciente como hoy me topé con una noticia de que hay un hombre famoso ahí que ahora, ¿verdad? Varonilmente está promoviendo carteras de mujeres y se está retratando y está haciendo poses y está haciendo, ¿verdad? Saliendo en revistas y cosas, promocionando lo que son las bolsas, las carteras de las mujeres. Entonces, es un mundo distorsionado, amados hermanos, y no sé cómo hay muchas personas que aún no han despertado a lo que se avecina, ¿verdad? Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos que sobrios. Debemos estar sobrios, amados hermanos. Debemos tener contaminación del mundo, sobrios literalmente. Si usted toma alcohol o usa algún tipo de droga, los estimulantes, debe de apartarse de eso. Y debemos de estar sobrios porque pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. En otras palabras, están dormidos, están en las tinieblas, ¿no? Habiéndose vestido con la coraza de fe y no encontrándonos desnudos, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurados los que se mantengan firmes, ¿verdad? Y cuiden sus ropas. Lo dice allí en el versículo, en el capítulo 16 de Apocalipsis, los versículos 16 en adelante, ¿verdad? Ese sexto sello. El Señor nos dice que cuidemos nuestras ropas y no nos embriaguemos, que nos mantengamos en la luz. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación con yelmo. Primera de Pedro nos dice esto, amados hermanos. Y lo he mencionado varias veces, pero lo vuelvo a traer aquí y lo pongo. Pero ustedes, usted y yo, ¿qué somos? Linaje escogido. ¿Somos qué? Sacerdotes de Dios. Pero no somos solo sacerdotes, somos real sacerdocio. Va más allá de un sacerdote. Es de la realeza de Dios. ¿Somos qué? Nación santa. ¿Qué más somos? Pueblo adquirido por Dios para que ¿qué? Anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Si andamos dormidos, si no estamos velando, si estamos ebrios con las cosas de este mundo, entonces no estamos haciendo lo que nuestro Padre Celestial nos mandó a hacer. No estamos teniendo una buena relación con nuestro Padre y hoy
pues debemos de reajustar nuestra vida para poder tener una mejor relación. Pues nosotros somos representantes del reino de los cielos, somos real sacerdocio, somos la nación santa escogida por Dios, un pueblo adquirido por Jesucristo mediante su sacrificio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anunciemos la maravilla de su reino, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes ustedes no eran nada, no éramos pueblo, pero ahora nosotros somos pueblo y pueblo adquirido por Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. Mira lo que dice en cuanto a lo que es embriagarse, amados hermanos. Levítico capítulo 10, si usted lo lee completamente para darle sentido al texto, habla acerca de estos dos hombres que son sacerdotes de Dios, hijos de Leví, Nadab y Abiú. Fueron a hacerle una ofrenda a Dios mientras estaban ebrios, mientras habían tomado. Si usted lee el capítulo completo, ¿verdad? Ellos ofrecieron una ofrenda a Dios que a Dios no le agradó y fueron muertos ahí mismo. Y los sacaron muertos, ¿verdad? Y si usted lee entre líneas, ¿verdad? Después que vemos todo ese escenario donde Dios pues mata a estos dos hombres que fueron a ofrecer sacrificios, entra, ¿verdad? Aarón ahí un poquito más adelante en el versículo 8 y Dios le dice esto. Le dice, el Señor habló con Aarón después que sus dos hijos murieron. Y le dijo, cuando tú y tus hijos entren al tabernáculo de reunión, no deben de beber vino ni sidra. En otras palabras, cuando el Señor llamó a Aarón, le dijo, oye, tus hijos murieron, estaban ebrios, llegaron allí, hicieron cosas que no tenían que hacer y murieron. No, ante mi presencia no podían estar y murieron. Y el Señor llama a Aarón y le dice esto, cuando tú y tus hijos, o sea, los dos hijos aquellos murieron, pero ahora te estoy diciendo hasta ahora, dice Dios a Aarón, cuando tú y tus hijos entren al tabernáculo de reunión, no deben de beber vino ni sidra para que no mueran, amados hermanos. Si leemos entre líneas, sabemos que estos dos, Nabat y Abiú, estaban ebrios. Y Dios le dice esto a Aarón y le dice, para que no mueran, no deben de beber vino ni sidra. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes. O sea, si Dios dice que esto es un estatuto perpetuo, ¿para quién? Para Aarón, que Aarón es el linaje del sacerdocio, ¿verdad? Acabamos de leer que usted y yo somos sacerdotes, ¿verdad? Pues entonces eso nos concierne a nosotros. No debemos de beber vino ni sidra para que no muramos. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan, ¿qué? Discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Amados hermanos, si nos mantenemos alejados de la embriaguez de este mundo, si nos mantenemos sobrios, como dice Pablo, manténgase sobrios, manténgase velando, no duerman como los demás duermen. ¿Para qué? Para poder distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, lo que no le agrada a Dios, lo que es separado de Dios. Y para poder distinguir también entre lo que es limpio y lo que es impuro, amados hermanos, para que usted entienda, ¿verdad? Para que usted pueda discernir y se aparte de lo que contamina al hombre y de lo que no contamina al hombre. Y para que enseñe a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor le ha dado por medio de Moisés. Para eso es que nosotros debemos de estar limpios, puros, sobrios delante de la presencia de Dios. Porque no nos ha puesto Dios entonces para ira, sino para alcanzar la salvación, si nos mantenemos velando, si nos mantenemos puros, si nos mantenemos sobrios, si nos mantenemos santos delante del Señor. Entonces, amados hermanos, Él te va a rescatar de la ira, porque ¿qué? Este es el tema. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para que alcancemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la ira del Señor? Sus 7 copas que van a ser derramadas sobre la tierra, ¿verdad? Y todo el que está marcado, y todo el que adora a la bestia, y todo el que tiene relación con el reino de las tinieblas,
va a sufrir las consecuencias eternas, amados hermanos, porque es un castigo eterno. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que sea que velemos o que durmamos, y durmamos significa aquellos que mueren, amados hermanos, ¿verdad? Los que duermen aquí está hablando de los que están, ¿verdad?, muertos y que el Señor va a resucitar. Así que no es que estemos dormidos como la enseñanza que Pablo nos estaba dando anterior. Ya que sea que velemos, que estemos atentos, o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacen ya, ¿verdad? Entonces nos llama a tener paciencia, a esperar en el Señor, a mantener la calma, saber que el Señor está en control de todo, apartándonos de ¿qué? De la embriaguez de este mundo, velando en todo momento y esperando la bendita misericordia del Señor para ser redimidos y transformados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, la venida del Señor: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar, dice, su enojo sobre nosotros. Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue enviado a la tierra. Nosotros debemos ser obedientes al Señor Jesucristo. Y mediante esa obediencia a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser salvos y no vamos a recibir el enojo de nuestro Dios, ¿verdad? Somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que lo dice claramente que es, aunque estemos vivos o muertos, vamos a estar con Él para siempre, vamos a poder vivir con Él para siempre, porque así como creemos que Él resucitó de los muertos, también Él nos resucitará a nosotros si es que estamos aquí o no estamos aquí, ¿verdad? Así que aliéntense, amados hermanos, hay una esperanza, edifiquémonos unos a otros tal como ya lo hacen y como lo estamos haciendo ahora y nos estamos preparando para su venida, ¿verdad? Porque ya sea que Él nos lleve a través de la muerte o a través de su resurrección o de su salvación, si estamos en el día, ¿verdad?, de los 42 meses que están próximos a venir y estamos hasta el final y nos mantenemos firmes, el día de la ira del Señor Él nos arrebatará, y porque no estamos puestos para ira, como dice el versículo 9, no estamos puestos para ira, sino para alcanzar la salvación mediante la obediencia a Jesucristo, conforme a sus mandatos y estatutos, amados hermanos. Entonces, no estamos puestos para ira, sino para alcanzar la salvación de Cristo Jesús, amados hermanos. De eso se trata todo. Hay una diferencia bien grande en lo que es el tiempo de tribulación y hay una diferencia bien grande en lo que es el día de la ira del Señor, donde nadie se va a poder sostener. Padre, te doy gracias, mi Dios. Hemos llegado hasta el final de este mensaje. Hemos concluido. Te pido la misericordia por mis hermanos, por los que ven este mensaje. Te pido, Señor, que te manifiestes en nuestras vidas con tu misericordia y tu amor, mi Dios. Permite que podamos ser fieles a ti en todo momento, Señor. Permite que podamos estar de pies delante de tu presencia, mi Dios. Permite que podamos retener todo lo que nos has dado, Señor, y avanzar, Señor, hacia tu salvación. Permite, Señor, que podamos ser valientes delante de ti, Señor. Permite, oh Dios, que podamos estar despiertos, que no andemos en la embriaguez de este mundo, que no andemos embriagados, Señor, literalmente con estimulantes. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nuestros sentidos estén atentos, que estén listos, Señor, para entender, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer de pie
ante tu presencia. Bendice a mis hermanos, oro por ellos, Señor, para que tú, Señor, los proteja, los guardes, Señor, cualquier necesidad que tengan, Señor. Envíe sanidad, Señor, a aquellos que están en necesidad, en enfermedad, Señor. Cualquier problema, Señor, familiar, Señor, que tú seas, Señor, el proveedor de sabiduría para que estos problemas se resuelvan, Señor. En fin, Señor, te pido que tú protejas y guarde a mis hermanos que ven esto aquí hoy, Señor. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de mí, de mi familia, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Oro y te pido, Señor, que la semana que viene podamos estar nuevamente aquí siguiendo, escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, hasta aquí llegamos hoy. La semana que viene, pues seguiremos el estudio, como siempre. Bendiciones de parte del Señor y que puedan tener una linda semana. Aquellos que vivimos aquí en el norte de Texas, les pido, ¿verdad? Que estén atentos a las noticias, pues por se viene un poquito de frío, una tormenta invernal, ¿verdad? Un poco parecida a la del año pasado, no tan extremadamente fuerte, pero sí, pues hagamos nuestros preparativos pertinentes para esto, ¿verdad? Se los dejo saber, si no lo sabe, pues para que se prepare con tiempo. Y pues los demás hermanos, pues oren por nosotros también, ¿verdad? Para que nos podamos mantener calientitos aquí, esperando, ¿verdad? Y sigamos disfrutando de la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Nos veremos la semana que viene, si así el Señor lo permite, mis hermanos. Bendiciones. Y reciban un saludo, un abrazo cariñoso por parte mía y de Kiomara, ¿verdad? Que estará ahí también contestándole sus peticiones, ¿verdad? Como siempre ya lo hace. Bendiciones, mis hermanos, y entonces hasta la semana que viene, si así el Señor lo permite. Bendiciones.